Le voy a compartir algo. Esta semana estuve en modo ve y dile. Este día yo dije, bueno, en la iglesia estamos todos modo ve y dile, y yo también me puse modo ve y dile. Y entonces en una de mis tanqueadas, o cuando voy a la tienda, o cuando voy a algún lado, pues me conecté con una persona, me conecté con un latino, y entre la charla, entre lo que estaba comprando y lo que estaba sucediendo, de un momento a otro él me mira y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo le dije, yes, va a arrancar la charla por aquí. Y le dije, yo me dedico a la tarea de ayudar a la gente a crecer en su relación con Dios. Me dice, usted no tiene cara de cura. Y me dice, tiene un anillo de casado, o sea que usted no es cura. Pero entonces, ¿a qué se que? Le dije, yo soy pastor. Y cuando yo le dije, yo soy pastor, a esa persona le cambió la cara en ese momento. Y dije, oh. Pero le cambió la cara en que noté el tono de amabilidad en que estábamos teniendo la charla, automáticamente le cambió. Y yo le dije, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo caminas tú con Dios? Y me dice, mira hermano, ahí sí ya me cambió el tono. Me dijo, la verdad es de que las experiencias que yo he tenido con ese tema de caminar con Dios en las iglesias cristianas no han sido las mejores. La verdad es de que comenzó a contarme un montón de cosas y yo me quedé callado, yo lo escuché y dije, oh. Y yo tratando de buscar la manera de tratar de invitarle, de decirle, de tratar de acompañarlo a que se conectara con Dios, pero lastimosamente él estaba, como decimos en Colombia, con los guantes puestos, y lo único que yo pude decirle fue, ¿sabes qué, hermano? Lamento mucho todas esas cosas que han pasado en tu vida y me gustaría, si me lo permites, poder conectarme un día más contigo y que juntos tengamos la oportunidad de presentarte otra experiencia de lo que es caminar con Dios. Lamento mucho las tristezas, lamento mucho los sinsabores, lamento mucho las malas experiencias que has pasado, pero yo creo que podemos tener una oportunidad diferente para que conozcas de Dios. Yo ahí me quedé callado. Yo dije, oh Dios, definitivamente ese tema de ir y decirle a otros de Dios es un gran desafío. Y pensé en la iglesia, pensé en ustedes. Porque estamos a puertas y a vísperas ¿de qué? De ir a hablarle a otros de Jesús. Porque estamos a vísperas de llevar nuestras tarjeticas a invitar a alguien. Y lo más seguro es que hay gente que de pronto no la recibe y hay gente que nos dice que no. Pero quedé intranquilo porque yo dije, Señor, mira cómo el enemigo es puerco, dicen en Colombia, y cómo él comienza a querer colocar ideas que no son. Él quiere comenzar a colocar conceptos que no son, que se vuelven un obstáculo para que el momento en que tú y yo queremos sembrar la semilla, en el corazón de la gente no la reciba. La gente está con los guantes puestos, la gente está predispuesta, la gente le cae mal los pastores, la gente no le gustan las iglesias cristianas, a la gente le caen mal los cristianos. Ellos dicen una cosa muy bonita, pero aplican otra. Yo dije, Señor, yo creo que si yo enfrenté ese reto esa semana, yo creo que mis hermanos también están en su reto de poder decirle a alguien, ven, quiero invitarte a que conozcas del Señor. Fui a mi casa y entonces comencé a estudiar y comencé a orar y le dije, Señor, yo creo que necesitamos ayuda, necesitamos ver qué pasa porque en el momento la gente es tan resistente al tema de hablarle de Dios. Y fui a Apocalipsis. A usted que le gusta leer la Biblia, vaya a Apocalipsis capítulo 2. Y recuerdo que leyendo la Biblia me acordé del mensaje que le mandó Jesús a las iglesias. Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 y 3, usted va a ver cómo Jesús le está hablando a la iglesia. Jesús, que ama a la iglesia, comienza a decirle, muchachos, pónganse las pilas, y comienza a hablarle. Pero me llamó la atención el mensaje que Dios le mandó a la iglesia en Éfeso. Vaya a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, por favor. Apocalipsis 2, 1, la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Versículo 2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto los que son falsos, has perseverado por mi nombre y has sufrido sin desanimarte. Pero el versículo 4 llamó mi atención.
Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. La iglesia de Éfeso no era una iglesia descarriada. La iglesia de Éfeso era una iglesia, dirían mis hermanos mexicanos, chambera. Era trabajadora, era luchadora, era laboriosa, tenía celo en el corazón por lo que se predicaba y por la gente que estaba con ellos. Era una iglesia perseverante y era una iglesia sufrida. Era una iglesia empujona. Pero en medio de su activismo y en medio de su empuje, Dios les dice: muchachos, se ha perdido algo. Se perdió el primer amor. Automáticamente me fui a mirar otras Biblias, otras versiones, y le decía: Señor, ¿qué quieres tú decirle a la iglesia cuando se perdió el primer amor? Porque ojo, mire, no le está diciendo eres una iglesia descarriada. No, era una iglesia activa, era una iglesia metida en las cosas. Pero cuando Él le dijo perdiste el primer amor, le estaba diciendo perdiste dos cosas esenciales que caracterizan la iglesia: el amor a mí, la devoción, y perdiste el amor por la gente. Tu actividad, tu empuje te ha llevado a ti a perder una cosa tan esencial, que es lo que permite que el resto que se haga sea contagioso, sea atrayente, sea aquello que atrae a las personas. Estaba leyendo una frase que dice que los tiempos de hoy las iglesias la gente no va a llegar a las iglesias por el sermón que se predica, sino por lo atrayentes, por lo afectuosas y por lo como ese chicle que atrae, que permite que la gente diga: yo quiero pertenecer a un lugar de esos. Y de ahí surgió el título de este mensaje: que no se pierda el primer amor. Que no se pierda el primer amor. Porque en el momento que como iglesia nosotros perdemos el primer amor, podemos llegar a caer en el peligro de que lo que hacemos o cómo respondemos o cómo trabajamos se hace de manera mecánica y la gente lo percibe y la gente se siente y la gente lo ve y dice: no me gusta esto. Por esa razón el día de hoy, entendiendo el reto, con eso le digo, no es que yo esté perdiendo el primer amor, con eso no es que yo no amo a la gente, no, pero entiendo cómo hacia afuera la gente tiene una percepción de nosotros como cristianos y de la iglesia, que ellos dicen: esta gente de verdad no nos quiere. Esta gente no le interesamos. Esta gente no ha percibido que perdieron fue el primer amor. Y hoy queremos compartir con ustedes, de ahí surgió una pregunta: ¿qué pasa cuando la iglesia pierde su primer amor y pierde su esencia? Lo vemos reflejado en una historia que Jesús relató en 3 oportunidades de que no perdiéramos el primer amor. Y para ello los invitamos a que abran su Biblia en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Cuando hablamos de ese primer amor, vemos que en la palabra Jesús nos enseñó, y lo que Él dejó a nuestras vidas es de que primeramente debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, dice la palabra. Ama a Dios con todo tu corazón. Y segundo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo importante, que en la palabra vemos que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Porque podemos pensar en momentos que no aplica para nosotros. Pero este es un mandamiento que Dios nos dejó a cada uno de nosotros como personas. Y cuando perdemos ese amor, hay 3 cosas importantes o 3 características que como cristianos, que como hijos de Dios más bien, Él espera de nosotros que se vuelva algo que es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y el primero habla: demandamos bondad, pero no la damos. Y eso lo encontramos en Lucas 15, y voy a comenzar a leer a partir del 8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Aquí, como decía Ángelo, Jesús está hablando acerca de, y habló de 3 parábolas consecutivas, ¿verdad? Sí.
Y cuando habló de esta primera parábola, habla de una mujer que tenía 10 monedas y una de ellas se la había perdido. Y yo me imagino que nosotras como mujeres, yo me identifico con ella porque ¿a cuántas de nosotros se nos ha llegado a perder algo en la casa? ¿A usted se le ha llegado a perder algo? Yo me acuerdo que Ángelo me regaló antes de casarnos nuestro anillo de compromiso y cuando llegamos acá no teníamos todavía nuestra cama ni nada de eso, sino que dormíamos en el piso, o sea, en el colchón. Entonces yo todas las noches me quitaba mis joyas y las dejaba al lado y dejé mi anillo de compromiso, el de matrimonio, ahí al lado. Al otro día nos levantamos, las niñas para arriba, para abajo, estaban mucho más chiquitas, y yo ese día le dije a Ángelo, era un sábado, hoy es día de hacer oficio. Entonces todo el día hicimos oficio, Ángelo se fue de pesca, trajo pescados, la casa se volvió una nada con los pescados, entonces yo tomé la aspiradora, aspiré, limpié. Yo como a las 9 de la noche me miro la mano y le digo a Ángelo, mi anillo, se me perdió mi anillo. Pues ya lo habíamos botado, yo había aspirado, Ángelo había aspirado, entonces nos tocó ir hasta el, ¿cómo se llama? El chur de la basura. Hasta el chur de la basura, ya eran como las 10, 9:30 de la noche, y yo le dije a Ángelo, no me importa lo que tenga que hacer, si me meto hasta allá adentro, pues me meto hasta allá adentro, pero yo tengo que recuperar mi anillo. Y eso hice literalmente, sacamos todo ese montón de basura y abrí la basura y comencé a sacar con guantes basura y de todo lo que había salido ese día, pero yo decía, tengo que encontrar mi anillo. Y yo me reflejo leyendo esta parábola porque yo sé que muchas de nosotras, cuando se nos pierde algo, nos vamos desesperados a encontrar eso que se nos ha perdido. Y yo me acuerdo que cuando encontré mi anillo, saltaba de la dicha, le decía a mis hijas, y de ahí me quedó una lección que dije, tengo que ser más cuidadosa pues con mis joyas. Entonces, vemos aquí a una mujer que esta mujer representa a todo aquel que Dios nos pone en el camino, a todo no creyente, a toda persona que no conoce del Señor. Eso es lo que habla esta parábola. Y en el camino nos muestra que hay personas que no conocen de Dios o hay personas que van a llegar a la iglesia y son nuevas. La mujer que pierde su moneda, dice en la Biblia, ella va y se toma todo el tiempo, va y toma una lámpara, eso era un consumo extra de aceite, barre con una escoba y comienza a buscar cuidadosamente ese anillo. Busca con cuidado, yo me la imagino agachada, yo me la imagino allá diciendo, tiene que aparecer mi otra moneda, tiene que aparecer, me la imagino con su moña y diciendo, no nos vamos a ir hasta que no aparezca esta moneda. Pero hay algo hermoso que dice que cuando la encuentra, ella celebra y dice, yo tengo que ir con mis amigos y tengo que celebrar que he encontrado esta moneda. Y aquí vemos a una mujer llena, que representa llena de bondad, lo que Jesús hizo, algo parecido como lo que Jesús hizo por la samaritana, ¿verdad? Así es. Cuando en una iglesia se pierde el primer amor y cuando nosotros como hijos de Dios perdemos ese primer amor, no perdemos la capacidad de ser bondadosos y de darnos cuenta de cómo, por ejemplo, lo que hizo esta mujer fue ponerse en la tarea de buscar por cielo y tierra para encontrar esa moneda, porque para Jesús esa moneda perdida representaba una vida que un día vino a nuestra iglesia y se fue. Esa moneda perdida representaba uno que un día vino y se fue, uno que un día estuvo con nosotros y lo perdimos. Y ella en su bondad y en su trabajo comienza a buscar por cielo y tierra, y cuando la encuentra es como Katy dijo, celebró. En la Biblia está la historia de Jesús dentro de un acto de bondad que se fue hasta Samaria y dijo, me es necesario ir a Samaria por una mujer. Y se incomodó, caminó, se cansó, porque en su corazón decía, una mujer necesita experimentar la bondad de Dios. ¿Qué lecciones nos deja lo que esta mujer hizo cuando encontró la moneda? ¿Qué lecciones nos deja, Katy? Hay algo importante que cuando Jesús enseña de esta parábola, Él está hablando, yo quiero que ustedes sean bondadosos. Yo quiero que ustedes practiquen la bondad, practiquen la amabilidad. Yo quiero que ustedes, así como yo me preocupo por ustedes, Él está diciendo, yo también quiero que ustedes vivan así para con los demás. Yo también quiero que ustedes se esfuercen y ustedes también estén dispuestos a dar bondad, a mostrar bondad, a ser amables, a ser bondadosos y cuidadosos para con los demás.
Ojo, ¿cómo termina esta historia? Y si usted va conmigo al versículo 10, cuando la historia termina, la mujer celebra, el versículo 10 dice, de la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles cuando un solo pecador se arrepiente. Esas moneditas, esa ilustración son seres humanos, son personas, las cuales nosotros en un corazón generoso debemos buscar hacer lo habido y por haber, por poder conectarnos con ellos. Yo quiero compartirle algunas cosas prácticas que nos van a ayudar a recuperar esa bondad. Por ejemplo, la bondad nos empuja a regalar una sonrisa. Los cristianos no nos gusta el limón con chile todo el tiempo, los cristianos somos amenos. Y nosotros en momento a veces la gente está esperando sencillamente un rostro relajado que le traiga una sonrisa a las personas y eso suelta las cosas, ¿sí o no? Un acto de amabilidad es ser empático con una persona. Recuerdo, yo la semana pasada le dije a usted, cuando nosotros como iglesia tenemos la tarea de hablarle a otros de Dios, usted y yo no somos el SWAT cristiano que vamos rompiendo puertas. No. Hay que ser empáticos en que sencillamente si la gente está llorando, oh, lo siento mucho por lo que estás pasando. Si la gente está sufriendo, oh, lamento mucho que estés sufriendo. Hay que ser empático. Diga conmigo, empático. ¿Qué más puedo hacer? Hay que ser amable. No perdemos nada con un acto de amabilidad. No hay acto más bondadoso que ser amable con alguien. Me acuerdo que una vez yo fui a la tienda y entonces... No sé, eso le pasa a uno mucho en Colombia. Yo soy así. Iba una viejita con su carro lleno de mercado. Y eso ella empujaba. Yo dije, Dios mío, esa mujer se va a partir en dos cuando comienza a meter eso en ese carro. Y me voy yo de metido a querer ayudarla, de amable. Y me dice, no, yo puedo. Le dije, está bien, usted puede. Pero no importa. No importa que usted... lo regañen por ser amable. Ofrezca ayuda. A veces el evangelio más poderoso es cuando usted dice, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Escuche. Diga conmigo, escuche. La historia que le conté de mi acto de ir y decirle, yo me la pasé escuchando a esa persona y él decía y decía y decía yo, escúchelo. No juzgue ni critique y seamos compasivos. Puede que esa sea la puerta de entrada, ese acto de bondad puede ser la puerta de entrada para que digan, me escuchó, me atendió, no me juzgó y nos abre la puerta para poder sembrar la semillita de la bondad y del amor de Dios. Aquí hay algo que me llama la atención porque mucha gente en momentos dice, no quiero ir a donde usted me está invitando porque no son atentos, porque no son cariñosos. Y esto me ponía a mí a recordar que yo tuve a mi abuelita y ella partió con el Señor, pero cuando ella entró a una edad más adulta, ella regañaba, ella tenía muchas matas y no le gustaba que nadie le fuera a tocar sus matas. Entonces íbamos a visitarla, pero esa visita se convertía en una carga, porque obviamente nosotros estábamos pequeños y no podíamos tocar, no podíamos jugar, y cuando jugando hacíamos un accidente. Yo me acuerdo que rompíamos las matas, íbamos corriendo a una de mis tías. Tía, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Cuando mi abuelita se entere nos va a regañar, tía. Y cuando fuimos creciendo, mi mamá nos decía, este fin de semana, ¿quién se queda con la abuelita? Y mis hermanos se hacían los locos, volteaban, ellos no, ya tengo sueño, no, yo tengo que hacer tareas. Y a mí me daba pesar. Y yo decía, yo pues voy a donde mi abuelita. Y hay algo que nos sucede luego que ella ya fue envejeciendo más y más. Ella cambió su actitud y se volvió muy tierna y lo demás. Pero hay algo que Dios nos llama a nosotros como iglesia y a nosotros como personas, es a vivir en bondad. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas aún mismo dirán, donde aquel yo no voy, porque aún mismo es una persona que no es bondadosa, que no es atenta? Y esta mujer lo que hizo es que cuando se le pierde esta moneda, ella abrió sus ojos, ella prestó atención, ella no fue indiferente a lo que estaba sucediendo y ella se preocupó y tomó el tiempo para decir, hay que buscarla. Eso habla de esa bondad, que así como
Dios, Jesús, no es indiferente a nuestras necesidades, a lo que Él está pidiendo de nosotros. Cuando vamos al Padre, Él dice, aquí estoy escuchándote. Él también espera hijos que practiquen y que vivan en bondad, que vivan en armonía, que presten atención, que haya amabilidad, que nos podamos sentar un momento para decirle a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dios habla de que pide que practiquemos la bondad. Y lo segundo que pasa en esta historia, vamos ahora a ubicarnos, el capítulo 15 son 3 historias. En el versículo 4 y el versículo 7, quiero que lo lea conmigo, dice, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces dice Jesús en el versículo 2, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta encontrarla? Versículo 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando nosotros dejamos que se pierda el primer amor, hablamos de misericordia, pero no la aplicamos. Escriba esto, por favor. Hablamos de misericordia, pero no la aplicamos. La oveja perdida representa e ilustra a todos aquellos que un día estuvieron con nosotros en la iglesia y se fueron. Quiero hacerle una pregunta. ¿Conoce usted a alguien que un día estuvo con nosotros y se fue? ¿Cierto que sí? Pero ojo, ¿conoce usted a alguien que de pronto se apartó del Señor, se descarrió, nos dejó botado en el ministerio, nos defraudó, lo herimos inconscientemente, está herido por algo? ¿Conoce usted a alguien que de pronto es como esa oveja perdida que Satanás, el mundo, la carne le ganó y ya no lo tenemos hoy? Esa es esa oveja perdida. Esas ovejitas perdidas son esos hermanos lindos de nuestra iglesia que el mundo les pegó muy duro, que una circunstancia que hicimos en la iglesia les pegó muy duro y lastimosamente en momentos la reacción de nosotros como hijo de Dios no es misericordiosa. Mírelo, dice que el líder dejó botado al ministerio, qué irresponsable. Y uno está hablando esas cosas y hay gente detrásito de nosotros escuchando y dice, ni loco me meto en esa iglesia. ¿Qué tal se me chispoteé, la embarro y después salgo yo? El próximo que van a estar pelando soy yo. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el primer amor, no entendemos de que vamos a tener ovejitas que se nos van a perder. Diga conmigo, ovejitas que se nos van a perder. Le voy a contar una historia. Imagínense que yo tengo un pastor muy amigo en Houston. Él tiene 90 años y fue pastor por 50 años. Cuando yo llegué a Houston, yo le pedí a él que él fuera como un mentor en mi vida, en especial en el cambio de dejar Colombia, de llegar a Estados Unidos, de pastorear latinos, de comenzar a hacer eso. Y al ser un hombre ya en esa época tenía 90 menos, tenía 76 años. 66 años, le dije, creo que tengo mucho que aprender de él. Y me acuerdo que en una de las conversaciones, él me comenzó a compartir que en su iglesia se la dividieron 2 veces. Le dividieron la iglesia en 2 veces. Y yo en mis 30s, en mi celo, y yo digo, el colmo. Y le digo yo, Pastor Ananías, ¿y usted qué haría si esas personas que le dividieron la iglesia regresaran a la iglesia? Él me dice, yo estaría en la puerta de la casa, con los brazos abiertos, esperando lo que yo le dije, te estaba esperando. Yo me quedé callado. Porque yo estaba como Juan y Jacobo pidiendo que cayera fuego del cielo y los volviera chicharrón. Y él me dio una lección de lo que es ser misericordioso. ¿Misericordia qué es? Misericordia es una actitud de nuestro corazón, es un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Es eso.
La misericordia en la iglesia es ese trato compasivo que se da no importando si lo hizo o no lo hizo, no importando si está o no está, no importando si se queda o no se queda. La misericordia se da sencillamente porque es un acto compasivo y no se da por los méritos. Quiero dejarles lo siguiente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ojo, escuche esto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Yo no voy a corregir un error a punta de golpes. Yo voy a corregir un error con misericordia. Yo quisiera meterme en los pantalones de esa persona y saber qué pasó para que haya sucedido eso. ¿Y sabes qué sucede? Cuando nosotros dejamos perder el primer amor, la gente percibe que nosotros no somos misericordiosos y la gente dice, yo no me quiero meter en ese ejército. Tristemente, en el círculo de los pastores escuchamos que uno de los ejércitos más ingratos es el ejército de los cristianos. Porque cuando uno de sus soldados cae, nosotros mismos nos encargamos de rematarlos. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Yo sabía, tenía una cara de pecador, de sucio y de bandido, por eso está. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué actuamos así? De veras, así en momentos respondemos. Y por eso es que la gente dice, ustedes hablan muy bonito, pero lo que predican no aplican. Quiero decirle algo. ¿Conoces a alguien que un día estuvo caminando con Dios, fue cercano tuyo, pero se ha alejado de ti? ¿Cuál fue la actitud que tú y yo pudimos haber tomado hacia esa persona? ¿Cómo ha sido la manera en que tratamos casos de personas que un día estuvieron con nosotros pero se alejaron? ¿Nos hemos prestado para murmurar de esas personas? ¿Hemos sido de los que juzgamos el hecho de que alguien hoy ya no está caminando con Dios? Te digo todas estas cosas por una razón. Si yo soy del que me presté en algún momento para apelar del prójimo, de uno que sirvió conmigo, téngalo por seguro que por poquito alguien me escuchó, o mi esposa o mis hijos. Y ellos mismos van a cuestionar y decir, eso es raro, eso de ser cristiano. Se dan muy duro. Tienen el garrote en la mano dándole a todo el mundo y no se les nota la misericordia. Hoy, ¿cómo finaliza el versículo 7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento de Dios. En otras palabras, mi amada iglesia, no podemos permitir que el amor de Dios se pierda en nosotros porque vamos a perder la misericordia por aquellas ovejitas perdidas que se nos van a extraviar en algún momento. Y por último, esperan ser amados, pero no queremos amar. Y voy a hablar acerca en el versículo 28 y dice, el hermano mayor, estamos hablando ahora de la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me dijiste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuvo regresar después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero y engordas y celebras. Todos hemos escuchado acerca de la historia del hijo pródigo. Y sabemos de que el hijo pródigo habla acerca de aquellos que se alejaron, tomaron sus decisiones y dijeron, me voy. De esa historia aprendemos dos cosas, pero hay algo bien importante que yo quiero resaltar. Uno, hablamos de esa fe de un papá que espera el regreso del hijo, pero también el derroche de amor de parte de ese padre para con el hijo y el manejo que ese papá le dio a su hijo, porque dice, teníamos que celebrar este día feliz, hijo, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esto habla acerca de aquel padre, y quiero que en este momento hemos hablado mucho acerca del hijo y de la actitud del hijo y de lo que el hijo hizo y por qué el hijo se fue. Del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Pero vamos a hablar acerca un momento de la actitud del padre. Del hijo mayor y del hijo pródigo. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo este padre para que el hijo
quisiera regresar a casa. Porque hay muchos hijos que toman decisiones, que se van de las casas, ¿verdad? Y hay orgullo y ellos dicen, yo puedo salir adelante, no importa, yo voy a seguir insistiendo. Y no es fácil que ellos tomen una decisión de decir, oh, la regué, necesito ir a buscar a mi papá, ¿verdad? O voy a decirle que me equivoqué. Pero hay algo en la actitud de este padre que hizo que el hijo quisiera regresar y que el hijo quisiera decir, no importa lo que me pase, no importa o el regañón o lo que me diga, pero yo sé que hay un padre que me está esperando. Y hay 4 cosas que me llaman la atención acerca de este padre. Y decimos que este padre hablaba lo que predicaba, lo vivía. Porque estoy segura que este hijo dijo, voy a regresar a donde mi padre, voy a pedirle perdón. Pero él tenía la convicción de que su padre lo iba a recibir. Él sabía que su padre no le iba a cerrar las puertas. Él sabía que había un padre que estaba dispuesto a perdonar aquellos errores. Y cuando así sucede, cuando él regresa, hay un padre que lo abraza, lo está esperando y le dice, aquí estás, hijo, no pasa nada, te perdono, hay una nueva oportunidad, y antes le da una fiesta. También me llama la atención que en medio de lo que estaban viviendo, el padre no habla palabras de, se lo dije, ve, yo sabía que le iba a ir mal, porque a veces los padres nos ponemos en esa posición, ¿verdad? Se lo dije, ¿verdad? Pero también me llama algo la atención, y es que cuando este hijo quiso volver, cuando el hijo dijo, me voy a ir, vemos que el padre no lo retuvo, no peleó con él, no le dijo, no, te tienes que quedar porque no vas a salir, porque no vemos eso en la Biblia, ¿verdad? Así que hay algo importante en la actitud de este padre, y es que hay un padre lleno de amor y lleno de bondad, y hay un padre que lo que habla a sí mismo lo vivía. Y yo quiero decirte que como iglesia, Dios nos ha entregado también el deber de hablarle a nuestra familia, de que con nuestro ejemplo hablemos a nuestra familia. Y tenemos un primer punto importante, papá y mamá que estás acá, o abuelos que están acá. Tenemos que alcanzar a nuestros hijos y a nuestra generación para Cristo. Y muchas veces pensamos que esta serie de ve y diles es de ir y hablar, ir y hablar. Pero en este pasaje podemos ver cómo ese ve y dile se vuelve un ejemplo de vida, un ejemplo con mis actitudes, un ejemplo para mi familia. Y muchos padres pueden estar aquí en la iglesia o pueden ir a su lugar, congregarse, pero luego en sus casas, ¿qué vida estamos viviendo? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestra familia? Porque Dios nos manda a dar fruto. Y hay algo que marcó a este joven y fue ese padre. Y estoy segura que en medio de cuando ese joven se fue y allá está viviendo su vida, él se tuvo que haber acordado de esas palabras, de esos consejos, de ese ejemplo de aquel papá. Y él dijo, voy a regresar a mi padre. Y yo quiero hoy, cuando hablábamos con Ángelo y meditábamos acerca de esta palabra, aún mismo Dios nos llama primeramente a alcanzar y hablarle a nuestra familia de Jesús. Y papá y mamá y familias que estamos aquí, Dios nos va a pedir cuenta primeramente de nuestros hijos, de nuestra familia. Y muchas veces nuestros labios maltratan a nuestros hijos. Y luego venimos y hacemos algo totalmente diferente. Y nuestros hijos hoy en día, o cuando están pequeños, vienen con nosotros a la iglesia. Pero cuando van creciendo, va llegando un momento donde ellos dicen, aquel papá es el que trata así a mamá, o aquella mamá que reniega, que dice, es el que trata así también en casa. Yo no quiero seguir a ese Dios. Y somos responsables, familias, de nuestra generación, y somos responsables de lo que estamos modelando. Somos responsables de no de tanta palabra, sino de vivir con hechos y de vivir con actos. Y hay
3 cosas importantes que quiero resumir. Y este padre, con su ejemplo, inspiró a ese hijo. Este padre, con sus labios, bendijo a su hijo. Y este padre, con su ejemplo, no reprochó a su hijo. Y yo sé que en ese Beitiles, lo primero que el Señor quiere es que ganemos a nuestra familia para el Señor. Es que ganemos a nuestros hijos para el Señor. Hay algo triste que pasa a nivel de las iglesias. Y es que yo soy hija de pastor y me he criado como hija de pastor. Nací en un hogar cristiano. Y la mayoría de hijos de pastores, cuando ya están en adolescencia o en la juventud, no quieren saber de Dios. No quieren saber y no quieren ir a una iglesia. Y muchos de ellos dicen, lo que viví en casa fue muy diferente a lo que se predicaba o a lo que me enseñaron de Dios. Hoy yo puedo hablar así porque tengo un papá que lo que vivió lo hizo con su ejemplo, con sus palabras y con sus hechos. Y yo quiero que hoy tú puedas pensar en decir, ¿qué actitud estoy teniendo yo realmente? Porque de nada sirve que estemos hablando a otros y nuestra familia se esté perdiendo por nuestro ejemplo. Pero también donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha puesto para ser de ejemplo, para ser luz. Y aún mismo en nuestro lugar donde Dios nos ha llevado, no podemos ser luz. Porque nuestro ejemplo, nuestra manera de hablar, nuestra queja, los demás dirán, no gracias, no quiero ir allá. Y hoy es un día especial para que pensemos como ese padre, pero también hay algo importante que el hermano mayor hizo. Cuando yo veo esta historia, yo me siento muy retado, se lo digo. Cuando yo veo el versículo 20 que dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Yo como padre, yo como papá, como esposo, como creyente, como amigo y como pastor, me siento muy retado de ser como este hombre por una razón. Porque yo no quiero ser una persona que demande amor, pero que no esté dispuesto a amar. Ese hijo pródigo representa para muchos de nosotros un ser querido que no conoce de Dios. Ese hijo pródigo representa a muchos hijos físicos o familiares que como el hijo pródigo nos han defraudado, nos han frustrado, son la deshonra de la familia. Y entonces nosotros el amor lo hemos puesto por detrás. Y por eso esos hijos dicen, no te entiendo, papá, ¿dónde está el amor que tanto profesas? ¿Dónde está el Dios que tanto me ama cuando tú, la figura espiritual de Dios aquí en la tierra, no me ama? Cuando yo veo esta historia, yo digo, Señor, no permitas que se pierda el primer amor en mi corazón, porque si yo pierdo el primer amor, yo voy a estar demandando amor y nunca voy a dar amor a aquel que lo necesita. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Se acuerda que el meollo del asunto se dio porque la iglesia perdió su primer amor, porque en momentos como que decimos una cosa y hacemos otra? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, por favor. Jesús le dice a la iglesia lo siguiente, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. En otras palabras le está diciendo, acuérdate de dónde te saqué. Nosotros recuperamos el primer amor, ¿sabe cuándo? Cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor. Acuérdate de dónde te saqué. Cuando andábamos allá en la inmunda, de allá te saqué. Y le dice lo siguiente, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepentirse no es que usted salga de aquí, ¡oh, yo soy el peor! No, arrepentimiento es cambiar la manera en que estamos pensando y decir, estoy siendo bondadoso, estoy siendo misericordioso, estoy extendiendo amor. Eso es arrepentirme, evaluar si lo estoy haciendo. Pero 2, le dice, vuelve a las primeras obras. Diga conmigo, vuelve a las primeras obras. Le voy a contar una historia y con eso termino. Cuando nosotros tuvimos la experiencia de plantar una iglesia, nosotros llegamos a la ciudad de Oceanside con mi esposa y mis 2 hijas y nos recibieron 3 familias. Éramos como unas 8 o 10 personas y teníamos un edificio así.
Y nos sentábamos las 8 o 10 personas en la primera hilera y el resto todo vacío. Y no habían músicos, no había quien manejara pantallas. Era durísimo. Y en esa época fue que llegó David y Vivian a la iglesia. Y me acuerdo que las únicas 2 cosas que hacíamos en esa iglesia en ese tiempo era esta: buscar de Dios y buscar gente, no más. Lo único que hacíamos ahí era buscar de Dios, porque sabíamos que el único que nos podía ayudar en ello era Él, y el único que teníamos que amar era Él. Y 2, cualquier persona que pisaba ese edificio para nosotros era lo más apoteósico del mundo, porque ya no éramos 8, éramos 9. Y cuando tuve el primer discipulado, no discipulé 8 o 10 como hoy, discipulé a 1. Y cuando terminé mi primer discipulado, celebrábamos porque discipulamos a 1. Y cuando me tocó bautizar el primero, venía yo de la iglesia de mi suegro, donde dice, llamamos a Bogotá, me decía, ¿qué más, mijo? ¿Cómo está? Bien, acá tuvimos un encuentro y bautizamos 600. Yo, 600 personas bautizadas. Y llamaba a Houston, tuvimos un encuentro y bautizamos a 70. Y yo tuve que bautizar a 1. Bondadoso para 1, misericordioso para 1 y amoroso para 1. ¿Cuál fue la lección que aprendí? Que cómo puedo ser yo fiel en lo mucho si no soy fiel en lo poco. ¿Cómo puedo pretender ganar un montón de personas cuando los unos que tengo no los amo, los unos que tengo no soy bondadoso y los unos que tengo no soy misericordioso? Diga conmigo, 1. La iglesia tuvo que volver a sus primeras cosas, que era ame a Dios y ame a su gente. Diga conmigo, ame a Dios y ame a su gente. Ese fue el resumen de Jesús, y por eso le tocó dar 3 parábolas para confrontar la realidad de que estos hombres habían perdido su primer amor y nosotros no podemos perder ese primer amor. Quiero resumirte esto. Cuando volvemos al primer amor, número 1, la misericordia florece. Recuerda esto, mi amada iglesia: tú eres producto de la misericordia de Dios. No vaya muy lejos. Tú eres producto de la misericordia de Dios. Y si alguien hoy viene por primera o por segunda vez, yo quiero decirte, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y hoy Dios te ha traído para decirte, yo tengo misericordia de ti por lo que estás pasando. 2, cuando volvemos al primer amor, la bondad se vuelve a despertar. Alguien fue bondadoso contigo, alguien invirtió tiempo en ti, alguien te dio una Biblia. Posiblemente la primera Biblia que tú tienes ni la compraste. Alguien dijo, te regalo esta Biblia. Cuando el primer amor vuelve a nosotros, se despierta la bondad. Y cuando volvemos al primer amor, el amor por otros es más fuerte que nunca. Usted va a recibir en este momento una tarjeta naranja que se llama su tarjeta de Oikos. Jorge, ¿me ayudas a repartirla, por favor? Acuérdese, la moneda perdida representa a los que nunca han conocido de Dios. La oveja perdida la vamos a ilustrar, que representa a seres queridos que usted no conoce. Y, ¿cuál es el otro? Son 3. La oveja perdida son los seres queridos que no conocen de Dios o que se han extraviado. 2, la moneda perdida representa a los que nunca hemos conocido. Ahí se me fue uno. Y el hijo pródigo representa nuestros familiares que no. Yo quiero invitarlo a que haga algo hoy. Yo quiero invitarlo a que escriba el nombre de una persona que un día conoció del Señor y se alejó, para comenzar a orar por él. Y de pronto en esta semana vamos a ser bondadosos con ellos en decirle, he estado pensando en ti, me acordé de ti, espero que estés bien. Y de pronto mándale una gift card de $5 de Starbucks, decirle, oye, Dios te bendiga. Gracias a usted. Esa tarjetita, mírela. Escriba, por ejemplo, el nombre de esas moneditas perdidas que se nos perdieron. Uno que se nos perdió. Escriba el nombre y en esa semana mándele un texto, mándele una gift card de Starbucks de $5. Me acordé de ti, espero que estés bien. Escriba el nombre allí. Pero la segunda, ¿cuál fue? Aquí estoy perdido.
la moneda perdida, la moneda perdida, la oveja perdida, la oveja perdida y y el hijo pródigo. pródigo. Gracias por prestar la tarjeta. La oveja perdida. Si se acuerda de alguna ovejita perdida, escriba el nombre. Y posiblemente esa ovejita perdida, vamos a llamarle y decirle: oye amigo, ¿dónde andas ahora? ¿Todavía estás en el mundial? Esperemos que no. Y si estoy orando por ti. Y esos hijos pródigos, vamos a escribir su nombre. Y quiero que haga algo. ¿Cuántos quieren ver a esas personas experimentando el amor de Dios? ¿Cuántos quieren ver a esas personas caminando de la mano de Dios? Yo le quiero decir esto, mire, escúcheme, yo no quiero llenar la iglesia, yo quiero llenar el cielo. Si yo quiero llenar la iglesia, eso es un ideal muy egoísta de mi parte. Yo no quiero llenar la iglesia, yo quiero que se llene el cielo. Y si Dios me los trae aquí para ayudarlos a que caminen hacia el cielo, bienvenidos. Pero le estoy enseñando esto porque hay que llenar el cielo. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando uno se vuelve. Escribe el nombre de ese amigo. Escribe el nombre de ese que estuvo en la iglesia. Escribe el nombre de ese familiar que necesitamos que llegue a conocer al Señor. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a orar por esas tarjetas, pero también vamos a hacer una segunda cosa. Y es que también vamos a decirle al Señor: Señor, yo me identifico como esa mujer que cuando se pierde a alguien, soy bondadoso. Voy y me preocupo. Cuando llega alguien a la iglesia, soy amable. Tengo esa bondad para aquellos que están llegando. Sí, Señor. Pero segundo, aquella oveja perdida habla de la misericordia que Dios quiere que practiquemos en nuestras vidas. Y así como vamos a hacer ese listado de esas personas, soy misericordioso. Soy misericordioso con mi hermano, con aquel que está al lado. Pero tercero, como familia que somos, como familia que tenemos, como papá, como mamá, que Dios nos ha entregado una tarea especial. ¿Cómo estás haciendo la tarea de papá, de mamá o de abuelo, de abuela? ¿Cómo estás inspirando a ese hogar? ¿Estás inspirando a ese hogar para que un día cuando partamos a la presencia de Dios, ahí estemos y nos reunamos todos? Yo no deseo que en el cielo mis hijas no estén. Yo deseo verme con ellas y que un día mis hijas me digan: gracias papá y gracias mamá, porque nos inspiraron a amar al Señor. Y vamos a tomar este tiempo para orar por esas 3 personas, pero también vamos a tomar este tiempo para orar por estas 3 áreas. Y vamos a pedirle al Señor: Señor, hoy venimos delante de ti. Sí, Señor. Hoy venimos delante de ti. Si usted tiene esa tarjeta en su mano, yo quiero invitarle para que usted la levante y la presentamos hoy delante de Él. Señor, hoy estamos aquí presentándote, Señor, aquellas personas, Dios, que tú amas, que tú diste la vida por ellos, que tú lo has dado todo por ellos, Dios. Hoy te presentamos, Dios, y con todo nuestro corazón clamamos a ti, Señor, por cada uno de ellos. Y allí donde está cada nombre de esa persona, que de sus labios se abran su boca y usted diga: Señor, yo te presento, si es a Claudia, yo te presento a Pedro, yo te presento a tal persona. Sí, Señor. Señor, tal vez ella no te conoce, pero yo te pido que tú, Señor, toques su corazón y lo prepares para que cuando haya la oportunidad de hablarle de ti, Señor, ella y su corazón estén, Señor, humillados delante de ti a recibir, Señor, esta palabra. Pero también oramos, Señor, por aquellos que un día vinieron y se han alejado, Dios. Te pedimos, Señor, que tu mano de misericordia les alcance, Dios. Te pedimos, Señor, que nos des, Dios, la manera, la guianza, la creatividad, Señor, de irles y recordarles que tú estás esperando por ellos. Danos esa pasión, Señor. Danos ese amor, Dios, por aquellos, Dios, que necesitan saber de ti, Jesús. Pero también oramos, Dios, por aquel familiar que no te conoce.
También oramos por aquel familiar, Hoy Jesús, oramos por ellos, Dios. que Sí, no Señor. han aceptado, Señor, Así es, ser Dios. tus hijos. Te pedimos, Señor, misericordia por ellos. Te pedimos, Señor, y no nos cansaremos de hablar y de orar contigo para que tú los cambies, para que tú los transformes, Jesús. Te pedimos por un milagro, Dios. Te pedimos por cada vida de ellos, Dios. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por nosotros como iglesia. Señor, no permitas que perdamos ese primer amor hacia ti y que obviamente nos va a llevar a no perder el amor por los que tú amas, amigos, personas que caminaron contigo y nuestra familia. Padre, hoy primeramente estamos nosotros delante tuyo aquí, dispuestos a, como tú dices, arrepentámonos, cambiemos lo que estamos pensando y volvamos a esas primeras cosas. Dios, acuérdanos cuando experimentamos tu misericordia para extender misericordia. Acuérdanos cuando experimentamos tu bondad para dar bondad. Acuérdanos cuando recibimos tu amor para poderle dar a otros amor, Señor. Yo oro por tu pueblo. Te pido que los bendigas en este día. Te pido que los guardes en este día, Dios. Y te pido que los uses como un instrumento para que otros conozcan de ti. En el nombre de Jesús.